las alabanzas no las cantamos para nosotros, sino que es para nuestro Dios. Amén. Porque Él es el único merecedor de toda alabanza. Él es digno. Él es digno. Así que le damos gracias a Dios porque podemos estar reunidos el día de hoy nuevamente para continuar con el estudio bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hay algunos que en vez de Hechos de los Apóstoles le nombran los Hechos del Espíritu Santo, porque aquí vemos cómo el Espíritu Santo estuvo accionando y actuando en la iglesia desde el principio. Estaba contando y habemos 10 varones conectados de 21, y hoy día está jugando Chile. Le damos la gracia a Dios por eso. Amén. Porque hemos dejado de lado, a lo mejor, yo sé que también hay hermanas que les gusta ver el fútbol, especialmente cuando juega la selección chilena, pero le damos gracias a Dios porque hemos dejado eso a un lado para poder estar aprendiendo más de la palabra del Señor. Por mi lado, yo no podía elegir, pero usted sí tenía la opción hoy de elegir estar aquí aprendiendo palabra del Señor o no. Pero téngalo por seguro que si hubiera podido elegir, también hubiera estado aprendiendo palabra del Señor. Muchas veces, el final de la Copa América, cuando Alexis Sánchez se hizo el último gol de penal, ¿ya usted se recuerda? Cuando se la picó al arquero, nosotros nos habíamos comprometido con la extensión de Peña Blanca, cada 2 semanas nosotros íbamos a repartir al hospital, a urgencias, sándwich y café. Y justamente ese día era la final, y era el horario que nosotros íbamos. Y todos los que iban conmigo, que éramos aproximadamente 6, 7 personas, me preguntaron, ¿y qué hacemos? Perfectamente lo podríamos haber corrido para la semana siguiente, no había ningún problema. Ningún problema porque el horario, nadie nos colocaba horario, nosotros teníamos permiso para ir el día que quisiéramos, a la hora que quisiéramos, solamente el horario lo establecíamos nosotros. O sea, teníamos libertad, no teníamos un compromiso con el hombre, pero sí habíamos orado al Señor y nos habíamos comprometido con el Señor. Así que me perdí los últimos penales, porque era la hora que nosotros íbamos al lugar. Así que gracias a Dios llegamos allá y ¿sabes qué? Dios nos bendijo. Nos bendijo porque hubo gente que aceptó a Cristo. Ahora mi pregunta es, ¿qué hubiese pasado si nosotros hubiéramos preferido ver el último penal? Y mejor hubiéramos celebrado, a lo mejor, no lo sé. Esas personas no hubieran aceptado al Señor. Entonces, dice su palabra que un alma vale más que un partido, ¿cierto? Un alma vale más que un penal. Un alma vale más que todos los tesoros del mundo. Y gracias a Dios porque pudimos obedecerle. Y siempre está el deseo de la carne, obviamente, de poder ver, de poder regocijarse viendo el fútbol o las cosas que a uno le gustan, pero la palabra de Dios dice que nosotros nos tenemos que negar cada día, tenemos que tomar nuestra cruz, ¿cierto? Aquel que quiere seguir al Señor debe tomar su cruz cada día y seguirle. Y ahí parte también por negación, por negación. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de nuestro Padre y agradarle a Él, que es lo que nosotros queremos, agradarle a Él. Así que le voy a invitar que abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 20. La semana pasada estuvimos hablando desde el versículo 1, viaje de Pablo a Macedonia y Grecia. Después pasamos desde el versículo 7, visita de despedida de Pablo en Troas. Y terminamos en el versículo 16 y dimos un adelanto con respecto al discurso de despedida de Pablo en Mileto. ¿Ya? Así que vamos a leer y retomar desde el verso 17 y si Dios quiere, ya vamos a estar hasta el verso 38 para terminar este capítulo 20. La semana pasada, el pastor Jorge me dijo, Cristian, ¿tú puedes darle estudio? Sí. Y yo con intención lo dejé hasta el 16, porque dije, no quiero tocar yo esta parte. Esta parte, dije, no, mejor que el pastor la toque. Entonces con intención la dejé hasta el 16. Cuando terminé el estudio, el pastor me dijo, oye, la próxima semana también continúala tú para que termines el 20. Así que uno nunca sabe lo que Dios quiere. Uno puede hacer planes, y yo le cuento esto por experiencia, uno puede hacer planes. ¿Cuántas veces usted ha hecho planes, cierto? De decir, no, hasta acá nomás, pero Dios es el que tiene la última palabra. Así que hay que contar las perdidas también. Dice así la palabra del Señor. Dice, discurso de despedida de Pablo en Mileto. Vamos a estar leyendo hasta el verso 25 primeramente, hasta el 24 y después vamos a continuar. Dice, enviando pues desde Mileto
a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la primera parte. Y vamos a estar edificando lo que nos quiere decir, lo que nos dice la palabra del Señor, los secretos que tiene la palabra del Señor. ¿Sabe qué usted? Muchas veces las personas, cuando uno le habla de la Biblia, o personas que recién están llegando al Evangelio, dicen: no, la leo y no lo entiendo. Es tan difícil. ¿Y sabe lo que dice la palabra del Señor? Que es tan sencilla la palabra del Señor que los niños la comprenden, pero es tan difícil que los sabios no la entienden. Estoy parafraseando un texto bíblico. Así dice la palabra del Señor. ¿Y por qué es tan sencilla que un niño la entiende? Porque el Señor a nosotros nos da entendimiento. El Espíritu Santo nos nutre de ese entendimiento que necesitamos nosotros para comprender su palabra, y Él nos da la revelación que necesitamos de la palabra del Señor. Acá, en el ministerio de Pablo, en el discurso de despedida de Pablo en Mileto, él hace un resumen de lo que fue su ministerio, especialmente en Éfeso. Entonces, como dice el verso 17, él viene y llama, manda a buscar a los ancianos de esta iglesia, de esta ciudad de Éfeso. Recordemos que antiguamente las ciudades no eran como, las iglesias no eran como hoy en día, que tenemos la iglesia de Villa Alemana. No es una iglesia de Villa Alemana, sino que somos varias iglesias de Villa Alemana con distintas denominaciones. Pero cuando ellos se referían a una iglesia en particular, se refería a la iglesia de la ciudad, de la ciudad. Y muchas veces nosotros tenemos esa mala costumbre de pensar que Dios nos ve como una iglesia local, que Dios nos ve a nosotros como la santísima y gloriosa asamblea de Dios. Pero en realidad no es así. Dios no ve así. Dios ve a toda su iglesia porque todos nosotros somos el cuerpo de Cristo. Lo que nos distingue son distintas denominaciones. Y nos agrupamos en distintos grupos, valga la redundancia, por la forma en cómo creemos. Pero si la doctrina se mantiene correcta, sabemos que todos somos el cuerpo del Señor Jesucristo. Él no murió por una denominación, sino que Él murió por todos. Porque si no hubiera elegido las asambleas de Dios, no, que soy abanderado, no, el Señor murió, ¿cierto?, por todos. Pablo lo que hace, como le comentaba, él llega a Mileto y manda a buscar a los ancianos de esta iglesia, de esta ciudad de Éfeso, que Éfeso quedaba en la provincia o la región de Asia. Y Mileto, desde Mileto a Éfeso eran aproximadamente unos 60, unos 50 o 60 kilómetros, o sea, son 100 kilómetros ida y vuelta. Usted se puede imaginar que no fue una ida y vuelta rápidamente, sino que Pablo tiene que haber esperado su tiempo para que ellos pudiesen llegar ahí a la reunión con él que él tenía, con ellos. Uno de los temas del discurso que aquí Pablo da, de este discurso de despedida, era sobre el servicio, sobre el anunciar el evangelio, sobre la enseñanza y su testimonio. También menciona sus pruebas, sus tribulaciones. En medio de pruebas y tribulaciones él continuaba hablando de esta palabra del Señor, y que nunca se negó a un solo bando, sino que él constantemente estaba hablando a griegos y a judíos, o sea, a todas las personas. Y nosotros también sabemos que el Evangelio de Dios no es exclusivo, ¿ya? No es exclusivo de nosotros, no es exclusivo de usted.
sino que Jesucristo murió por todos, ¿cierto? Murió por todos, como lo dice su palabra. Acá la palabra ancianos, esto lo mencioné la semana pasada, la palabra ancianos viene del griego presbyterius y significa presbítero, presbítero. Y no solamente se refiere a anciano de edad, de edad, sino que alguien ya que está liderando, alguien que tiene más experiencia. Y la palabra del Señor aquí constantemente nos menciona a otros tipos, no solamente de ancianos, sino que nos dice que son ancianos. Esto tiene el mismo significado: ancianos, obispos, superintendentes, pastores, presbíteros. Todos estos términos en el fondo tienen un solo significado, que es lo que nosotros conocemos como pastor. Si usted escucha el obispo tanto, es un pastor. ¿Ya? Si escucha el superintendente, él es un pastor. Si usted escucha el presbítero, es un pastor también. Y si escucha el anciano de la iglesia, también se refiere a un pastor. Y un pastor es aquel que el Señor, ¿cierto?, le encargó un ministerio que es apacentar su grey, o sea, a la iglesia. Dice, cuando vinieron a él, o sea, aquí ya tienen que haber pasado alrededor de 3 días, dicen algunos comentaristas, en que fueron a avisarle a los ancianos de Éfeso y llegaron de vuelta, aproximadamente 3 días. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Aquí Pablo está mencionando su testimonio. Él le está dando a conocer a los ancianos cómo él se ha comportado. Y mire qué interesante, desde el primer día que él entró a Asia, aquí está hablando desde que a él lo conocieron ahí en Éfeso. O sea, vemos a una persona que era inmutable, ¿cierto? Una persona que tenía buen testimonio, una persona que no tenían de qué reprocharle, porque él dijo, yo desde un principio he sido así. O sea, sabe que cuando alguien de un principio es de una forma, de una manera, es una persona íntegra, íntegra. La palabra íntegro viene de la raíz de entero, y un entero es algo que no se puede dividir. Entonces, Pablo era una persona íntegra, y aquí él lo pone también sobre la mesa, iniciando su discurso de despedida hacia los varones de esta ciudad que vinieron a verme. Pablo estuvo aproximadamente 3 años ahí en Éfeso, capacitando, dando la instrucción, pastoreando a estas personas. Y Pablo lo que hizo, le recordó su comportamiento desde su primer día. Acá dentro de todo este discurso se ven 7 características del ministerio de Pablo. Y una de las primeras características que se ve del ministerio de Pablo se ve en estos 2 versos, en el 18 y en el 19. En el 19 dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Acá vemos que Pablo era una persona humilde y compasiva. Y yo creo que esa es una característica que la palabra de Dios nos dice que todos nosotros los cristianos debemos de tener, ¿cierto? Debemos ser humildes. O debemos ser soberbios, ¿no? Dice la palabra del Señor que al soberbio, ¿cierto? Que al altivo, Él lo mira de lejito nomás, de lejito. Pero debemos ser mansos y humildes. Así que tratemos de ser como el Señor nos pide que seamos, ¿cierto? Y como también varones acá que vemos nosotros en la palabra del Señor han sido ejemplo también para nuestras vidas. Y también dice el verso 19, la parte B, dice, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Aquí vemos que Pablo también, una segunda característica de su ministerio es que él perseveró en los tiempos difíciles. O sea, era perseverante. Era alguien que se mantenía ahí siempre afirmado en la roca que nosotros sabemos que es Cristo. Muchas veces nosotros cuando hay momentos difíciles no nos afirmamos en Cristo, sino que nos afirmamos erróneamente en personas, ¿ya? Y las personas no son Cristo. Y como no son Cristo, no son esa roca inamovible, sino que son movibles. Y si se mueven ellos, nos movemos nosotros. ¿Ya? Pero la palabra de Dios aquí dice que Pablo, él pasó muchas pruebas, acechanzas de los judíos.
Y constantemente él sufrió persecución por parte de los judíos, y eso es lo que hemos podido nosotros estar viendo aquí también en los libros de los Hechos. Si usted quiere ver, me acompaña al capítulo 9, verso 23. Voy a dar algunos ejemplos, no los voy a leer todos. 9:23 dice, pasado muchos días, los judíos resolvieron, sabemos que pasado muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle. Aquí ya vemos que los judíos ya estaban haciendo planes para matar y deshacerse de Pablo. En otro pasaje más, Hechos 14, verso 5, Hechos 14, verso 5, ¿ya? Dice, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernadores, se lanzaron a enfrentarlos y apedrearlos. Aquí está hablando también que otra persecución y se lanzaron a apedrear incluso a Pablo. Y otro más, vamos a estar leyendo el 16:22. Usted ahí puede, mientras está escudriñando la escritura, usted puede buscar más pasajes, 16:22, para que usted vea cuántas veces los judíos trataban de matar a Pablo. 16:22 dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Y el 23 dice, después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Ahí vemos 3 ejemplos y hay muchos más ejemplos. Yo hasta el verso 20 por lo menos conté 7 ejemplos claros donde dice que los judíos andaban buscando constantemente, andaban persiguiendo a Pablo, querían dañar a Pablo, querían matarlo también. Entonces aquí Pablo, dentro de su resumen, él está contando esto, que él ha pasado por muchas pruebas, por muchas acechanzas, por parte de los judíos. Por parte de los judíos. En el verso 20 dice, y como nada que fue útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Aquí Pablo, nosotros sabemos que en un principio no tenían los templos que nosotros tenemos, sino que Pablo públicamente, lo primero que hacía, como lo hemos visto en capítulos anteriores, y eso es una de las preguntas también del cuestionario que les he enviado anteriormente, lo primero que Pablo hacía cuando llegaba a una ciudad, ¿dónde iba? A las sinagogas. Y las sinagogas comenzaba a predicar. Entonces ahí lo hacía públicamente. De hecho, en una parte también lo invitaban a otros lugares públicamente para que él pudiese estar predicando el evangelio. Pero no solamente Pablo se quedaba con eso, con la predicación pública, sino que Pablo también por las casas, dice su palabra, la palabra del Señor acá, que por las casas también iba anunciando el evangelio. Y eso eran los inicios de la iglesia. La iglesia en un principio se juntaban en las casas. Y yo creo que el Señor en estos tiempos no ha volcado a esos tiempos. No ha volcado a que su casa, a que mi casa sea una iglesia. A que su casa y mi casa sea un centro en la cual reine Cristo y nosotros podamos buscar presencia familiarmente en la familia, pero en nuestra casa. El Señor nos ha cerrado el Señor nos, sí, no, no nos ha cerrado, no es la palabra, sino que el Señor nos cerró los templos. Y a nivel mundial, a nivel mundial. Entonces usted se da cuenta que están todas las iglesias, los templos cerrados, pero ¿dónde entonces nosotros seguimos con la iglesia, con los cultos? En nuestras casas, en nuestras casas. Y le damos gracias al Señor porque a lo mejor es algo que nos estábamos haciendo. A lo mejor era algo que nosotros estábamos acostumbrados a juntarnos los días domingos, a ser domingueros, igual como las personas van a misa y se sienten bien y se pegan en el pecho por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa y después se van para toda la semana fresquito. Asimismo nosotros a lo mejor como iglesia nos estábamos comportando. Ir solamente una vez a la semana y sentirnos bien. Pero el Señor nos cerró los templos y ahora nos dijo, ya, búscame, pero búscame en tu casa. Y gracias a Dios porque cerró un par de templos este coronavirus, esta pandemia, pero el Señor abrió una iglesia en cada casa. Así que ha sido bonito volver a esos tiempos, volver a congregarse, volver a tener reuniones familiares, volver a poder compartir la palabra del Señor con uno o con el otro. No esperar el día domingo solamente y sentirse aliviado
porque el domingo me junté con alguien en la iglesia y pude saludar a mi hermano y pude escuchar palabra de Dios. No, sino que constantemente, todos los días, ahora no, para nosotros todos los días son domingos, porque todos los días podemos estar en casa, ¿cierto? Teniendo iglesia, iglesia. Y la palabra de Dios aquí en el 21 dice, testificando a judíos y a gentiles. O sea, la obra que hizo públicamente Pablo y también en casa, en las casas, no fue solamente para los judíos, sino que también fue para los gentiles, para los griegos, fue para todos, para todos. Y asimismo, la palabra del Señor es para todos, es para todos. Sabemos que la palabra de Dios lo dice, ¿cierto? Juan 3:16, que Dios amó de una manera tan grande el mundo que dio a su Hijo, ¿cierto? Para que muriera por todos. Y todo aquel que en él crea también va a tener vida eterna. O sea, el Señor sabe que el sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario es para todos. Y asimismo nosotros no debemos ser selectivos. Muchas veces nosotros somos selectivos para predicar el Evangelio. No sé si a usted le ha pasado, pero en ocasiones uno mira a la gente y dice, él sería buen cristiano. Sería tan buen cristiano que le voy a hablar del Señor. Y nosotros nos colocamos como en la posición del Espíritu Santo de decir, sí, él va, él no, él sí, él no. No, él no. Si conocieras la vida que él tiene, no. A él no le vamos a hablar nada, no se merece ser cristiano. No sé si usted ha estado muchas veces en esa situación. Yo creo que, por último, algunos de nosotros lo hemos pensado, ¿ah? Para que no seamos tan pecadores y digamos que lo hemos hecho, no digamos que lo hemos pensado, ¿cierto? Pero recordemos que también el Señor escudriña los corazones y uno peca también con el pensamiento. Entonces, estamos por todos lados pillados, ¿ya? Y la palabra del Señor aquí nos dice que Pablo no hacía esa preferencia, sino que él andaba por los gentiles, y los gentiles son todos aquellos que no eran judíos, y los judíos. O sea, por todos lados estaba él anunciando. ¿Y qué él hacía? ¿Qué él hacía por las casas? Muchas veces nosotros como cristianos que somos buenos para visitarnos, nos juntamos en las casas y nos juntamos en las casas para puro hacer pelambre, ¿no? Para puro comentar de cosas. Oh, ¿te fijaste el Itiel cómo tocó este fin de semana? Tocó horrible, ¿eh? ¿Cierto? Sí, no. Bajemos lo mejor, sí. No, yo no voy cuando él está tocando. O si lo veo, me devuelvo. Y para eso muchas veces nos juntamos en las casas. Pero mire lo que Pablo hacía. Sabemos, Itiel, que no es tu caso, no es tu caso. Es como ejemplo. Eres el único que está acá, hay que ocuparte. Pero sabemos que eso no es lo que predicaba Pablo, sino que dice la palabra de Dios, testificando a judíos y a gentiles. ¿Sobre qué? Sobre acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y aquí dice la palabra de Dios que, volviendo un poquito atrás en el 20, dice que fue útil, ¿cierto? Como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros. O sea, Pablo no se guardó nada. Todo lo que él consideraba que era útil para enseñar, él lo enseñó. Él lo enseñó. Y yo creo que muchas veces nosotros también caemos en eso, caemos en decir, no, ¿qué le voy a enseñar esto a él si es nuevito? No, no va a entender. Oiga, pero para eso está el Espíritu Santo, que él les guía, ¿cierto? Que él les renueva, que él les enseña. Y aquí Pablo dice claramente que él no se guardó nada. Nada, sino que él todas las cosas les dio, le entregó. Y aquí vemos que Pablo le enseñaba públicamente y por las casas dos aspectos fundamentales del Evangelio, ¿ya? Que es el arrepentimiento y la fe, pero la fe salvática, la fe en Cristo Jesús. Y aquí vemos una tercera característica del ministerio de Pablo. ¿Se recuerda que mencionamos dos? Esta es una tercera característica que dice que él no ocultó la verdad a nadie, ni demostró temor, ni favoritismo. O sea, la verdad por sí sola no se puede guardar, porque la verdad es algo que uno puede ver. Usted se ha dado cuenta que muchas veces existen otras sectas existen sectas que ellos todo lo cubren, todo lo esconden, y si uno va pasando de nivel, uno recién puede ingresar a ciertos círculos del conocimiento. Bueno, nosotros
no somos así, la palabra de Dios no es así, la palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios es abierta para todos, por eso nuestros cultos también son abiertos, se puede conectar cualquier persona, puede ingresar a la iglesia cualquier persona, no le podemos prohibir el acceso a nadie y decirle, no, 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 esto es solamente para los miembros que tienen de 5 discípulos para abajo, para arriba, los que tienen de 5 para abajo tienen que ir al otro sector, no, no es así, no es así, la palabra de Dios es para todos, para todos. Hechos, en el verso 26 y 27 del mismo 20, dice, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros, todo el consejo de Dios. O sea, Pablo, unos versos más adelante, en su discurso lo vuelve a mencionar, que él enseñó todo, que él nada se dejó guardado, sino que todo lo que Dios le había dado para entregar, él lo entregó. Y eso es hermoso. Eso es hermoso cuando nosotros no nos guardamos nada del Señor, sino que le entregamos a las demás personas todo. Todo lo que sabemos del Señor, todo lo que el Señor nos entrega para que nosotros le entreguemos, lo podamos hacer. Lo podamos hacer. Bueno, y como le comentaba, aquí Pablo menciona dos aspectos muy importantes, dos aspectos fundamentales del Evangelio, que es el arrepentimiento, ¿ya? Y que es la fe en Jesucristo. Si una persona no está arrepentida, la fe en Cristo, la fe salvática, la fe salvadora, será imposible. Imposible. Yo debo partir con el arrepentimiento. Si no me arrepiento, ¿de qué fe estoy hablando en Cristo? Entonces tiene que partir con el arrepentimiento. ¿Quién produce esa convicción de pecado? No es usted, no soy yo no convenzo a nadie, sino que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence. ¿Y qué es la fe? La fe, sabemos, que usted a lo mejor se viene a la memoria inmediatamente el libro de Hebreos, ¿cierto? Que la fe, lo que es la fe, pero la fe la entrega a Jesucristo. Cuando usted se entrega a Jesucristo y reconoce a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, eso es la fe. Ahí nosotros depositamos la fe en nuestro Señor y nuestro Salvador. Porque no hay otro. No hay otro por el cual nosotros podamos ser salvos. Y como nosotros estamos seguros de eso, eso es la fe. Yo pongo mi fe en el único que podemos ser salvos, que es Jesucristo. La fe presupone arrepentimiento, es decir, la fe, antes de la fe está el arrepentimiento. Cuando yo me arrepiento, viene mi fe, viene la fe. ¿Fe en qué? La pregunta es, ¿necesito un Salvador? Claro que sí. Necesitamos un Salvador porque nuestra justicia no es suficiente. No es suficiente. Nosotros no nos podemos salvar por nosotros mismos. Pero sí, Jesucristo ya pagó ese precio en la cruz del Calvario. Por eso tenemos que poner y depositar nuestra fe en Cristo. Y arrepentirnos. Y arrepentirnos. Acá la palabra del Señor dice en el verso 22, ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Muchas veces el Señor no nos cuenta todo, ¿cierto? No nos cuenta todo, sino que nos encubre cierta parte. Y aquí Pablo, él dice claramente que él sabía que algo le iba a acontecer y el Espíritu Santo le había dicho que algo le iba a acontecer y que le esperaban prisiones y tribulaciones, pero no tenía mucha claridad. Pero sí debía ir a Jerusalén. Acá la palabra ligado, que dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu, ligado no significa que el Espíritu Santo lo estaba obligando, ¿ya? Sino que él sí se sentía obligado por sus convicciones, se sentía obligado por obedecer a Dios, se sentía llevado por lo que Dios le estaba enviando, por lo que Dios le estaba diciendo. Usted sabe que nosotros tenemos libre albedrío. Y ese libre albedrío es que usted puede tomar sus decisiones. Usted y yo no somos robots. Si fuésemos robots no tendríamos libre albedrío y haríamos lo que Dios quiere. Pero Dios a nosotros nos da elección.
Pero usted y yo, como nosotros servimos a nuestro Dios, como nosotros amamos a nuestro Dios, como nosotros queremos agradarle, dentro del agradarle, les obedecemos. ¿Ah? No podemos no obedecer a Dios si le queremos agradar. Aunque muchas veces esa obediencia, para nuestro entendimiento, pensemos que nos va a dar un resultado negativo para nuestras vidas. Aquí Pablo claramente, él podría decir, no, ¿qué voy a obedecer al Espíritu Santo? Si él mismo me ha dicho que me esperan prisiones. Y después, más adelante, vemos algo que pasó, pero no lo vamos a ver en esta ocasión, lo vamos a ver más adelante, que dice aquí en el libro de los Hechos. Pero él prefirió obedecer, porque el Señor, dice su palabra, que Él tiene pensamientos de paz para su vida, Él tiene propósitos con nuestras vidas, ¿cierto? Él quiere cumplir su propósito en nuestras vidas. Entonces es mejor obedecer. Recordemos que Jesucristo mismo, cuando él estaba en el monte, perdón, en el huerto del Getsemaní, se recuerda, él estaba ahí con los discípulos, algunos se quedaron dormidos, llamó a los tres, los más cercanos, Pedro, Juan y Jacobo, y de los tres más cercanos, él les dijo, oren, ¿cierto? Porque estoy angustiado, y él empezó a orar, y cuando él empezó a orar, dice la palabra de Dios, que su sudor eran como gotas de sangre, ¿cierto? O sea, estaba en angustia, y él le dijo al Señor, Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, o sea, si es posible, si fuera por mí, por lo que yo quiero, yo no haría este sacrificio. Pero después él continúa diciendo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, y eso es lo que ejemplo nos dio Jesucristo, y aquí también vemos que ejemplo también nos da el apóstol Pablo. Que no debemos hacer nuestra voluntad, sino la de Dios, porque la voluntad de Dios, ¿cierto? ¿Cómo es para nuestras vidas? Es mala, ¿cierto? Es desagradable. No, es agradable, es perfecta. Así nosotros debemos entender que Dios quiere lo mejor para su vida. ¿Y qué es lo mejor para su vida? Que nos vaya bien, que tengamos un buen trabajo, que tengamos una buena casa, que tengamos un buen auto, que tengamos dinero. ¿Eso es lo mejor? No. Lo mejor para su vida, lo mejor para mi vida es que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. ¿Qué mejor cosa que eso? ¿Qué mejor cosa que cuando usted muera, antes de fallecer, usted muera con la seguridad de que usted va a estar ante la presencia de nuestro Dios? ¿Qué mejor que eso? Porque si dijéramos que para que nos vaya bien, para que nos vaya bien es prosperidad económica, es que no nos van a perseguir, es que no vamos a tener muerte, una muerte cruel, entonces, ¿qué le podríamos decir a nuestros hermanos que están en las naciones donde se prohíbe predicar el Evangelio? ¿Cierto? O sea, Cristo a ellos no les ama. No, al contrario. Su nombre está inscrito en el libro de la vida, y si en ellos han muerto, han padecido por amor a Cristo, gloria a Dios, porque han sido mártires. Y están ellos ante la presencia de nuestro Dios. Y aquí Pablo dice, el 24, pero de ninguna cosa hago caso. Volviendo un poquito atrás, el 23 dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo. Acá algunos comentaristas dicen que probablemente al Espíritu Santo le da testimonio, le avisaba a Pablo a través de hermanos que tenían el don de profecía, y así le avisaba. Otros comentaristas dicen que el mismo Espíritu Santo le hablaba al interior de Pablo, y así él sabía. Usted sabe que el Señor puede hablar por distintas formas. La forma principal y la forma que la lleva, o sea, la forma que no se equivoca, la forma que nos tiene que marcar siempre el horizonte, es la palabra del Señor, ¿cierto? De hecho, dice que la profeta mayor. O sea, no hay profecía que vaya a ser mayor que la Escritura, no. Todo lo que a nosotros nos parezca, nos digan, que el Señor use un instrumento y Él nos diga, tiene que someterse a la palabra del Señor. O sea, no nos pueden decir nada que vaya en contra de la palabra del Señor. Por eso, si se le aparece un ángel del cielo y le dice que las tablas de la ley le muestra mejor 2 tablas de oro, le dice, aquí en las tablas de oro te voy a dar un nuevo evangelio porque al Señor se le olvidó incluir esto. No, dice la palabra de Dios que sea anatema, o sea, sea maldito. Eso dice la palabra del Señor, porque todo está aquí en la palabra del Señor. O sea, nosotros tenemos que estar seguros
de lo que dice su palabra. Pero también hay dones del Señor y está el don de profecía, el don de ciencia, ¿cierto? El don de sabiduría, que esos son dones de palabra, de lengua. ¿Ah? Y entonces el Señor nos puede decir algo, pero todo lo que nos diga, ¿cierto? El don, dice la palabra de Dios, está sujeto al profeta. O sea, el profeta puede decir 100% lo que Dios quiere que nos diga, o también puede meter de su cosecha. Fíjese que la palabra de Dios dice que también hay falsos profetas. Entonces usted tiene que después escudriñar todo. No por eso lo que ha estado pasando últimamente, han estado mandando muchos hermanos de la congregación o de otras congregaciones, mandan muchos WhatsApp, muchos videos, con esto va a pasar, con esto viene, con... No, no lo creamos. Creamos a la palabra del Señor, porque es lo más seguro que tenemos. Es lo más seguro. Dice la palabra de Dios que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no va a pasar. ¿Qué es lo más seguro que la palabra del Señor? Usted va a estar aquí en este mundo, después usted va a desaparecer de este mundo, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Se da cuenta? Entonces creámosle a la palabra. ¿Mm? Acá en el verso 24, como le comentaba, dice, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Termina ahí? No. Que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Acá nos damos cuenta, y este es la cuarta característica del ministerio de Pablo, que dice, valoró su vida por una sola razón y vivió con un solo propósito. ¿Ya? ¿Y cuál era el propósito? Era obedecer a Dios y agradarle. Acompáñeme al verso 21, perdón, capítulo 21, verso 13 de Hechos, 21, 13. Dice, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Mire Pablo la determinación que tenía. ¿Ah? Él vivió con un solo propósito, que era agradar al Señor. Obedecer a Dios y agradarle. Ese debe ser siempre su gozo, ese debe ser siempre mi gozo. ¿Cómo no querer agradarle a Él? Si Él envió a su Hijo a dar la vida por nosotros. Qué amor más grande, ¿cierto? Qué amor más grande. El verso 25 dice, y ahora he aquí, a la hora avanzado, vamos a leer hasta el 31, del 25 al 31, dice, y ahora aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque he de rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y el 31 dice, por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Recordemos que acá Pablo el discurso de despedida se lo está dando a los ancianos, ¿cierto? De la iglesia, o sea, a los líderes de la iglesia de Éfeso. Y en el 25 él dice, y ahora aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Aquí Pablo estaba seguro que no los iba a volver a ver. Pero él estaba tranquilo porque, como él mismo lo comentó en unos versículos anteriores, él le había entregado ya todo el consejo de Dios. Él no se guardó nada. Y usted se ha dado cuenta qué tranquilidad uno puede tener cuando usted le enseña algo a alguien para que lo haga
y usted no se guardó nada. No, mire, no sé cómo, hay muchas personas que se usa un dicho que son encapuchados. ¿Ah? No son los encapuchados que están tirando bombas molotov. No, no, se llaman encapuchados, por lo menos en la industria yo lo he escuchado, a aquellos que se guardan el conocimiento para sí y no le enseñan a nadie. ¿Y por qué no le enseñan? Para en cualquier momento, si tienen que echar a alguien, no lo pueden echar a ellos porque son los que tienen el conocimiento. ¿Mm? Pero aquí la palabra del Señor no nos enseña eso, sino que nos enseña que nosotros tenemos que, ¿cierto?, enseñar todo, no guardarnos nada. Y Pablo estaba tranquilo, porque él no se había guardado nada. Había un dicho que nosotros utilizábamos en la aviación naval, ¿ya? No voy a decir en la Armada de Chile, porque no sé si en toda la Armada lo usaban, pero en la aviación naval por lo menos lo ocupábamos, que era, enseña todo hoy para que mañana no hagas nada. ¿Ah? ¿Y por qué? Fíjese que si yo le enseñaba todo bien hoy a la persona que estaba detrás de mí, el día de mañana yo estaba seguro que lo iba a hacer como yo lo hacía, porque le entregué todos mis conocimientos y como lo iba a hacer como yo lo hacía, yo iba a estar tranquilo. Entonces, no iba a hacer nada. Solamente después lo iba a monitorear de que, sí, lo está haciendo como yo le enseñé. ¿Ve? Y esto mismo hizo Pablo. Él enseñó todo. Por eso estaba tranquilo aquí en su despedida. ¿Mm? Acá dice por el 26, dice, por tanto yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Aquí Pablo lo que está haciendo, le está diciendo, yo ya le he enseñado todo, así que yo ahora estoy libre de la sangre de todos. Y al hablar de esto, él está hablando de los deberes de la atalaya. Le voy a invitar que vaya conmigo a Ezequiel 33. Mejor 3. Ezequiel 3. En el capítulo 3 y en el verso 33 habla de lo mismo, ¿ya? De los deberes de la atalaya, pero vamos a leer el 3 porque el 3 es el que tengo abierto. Del verso 16 al 21, dice el atalaya de Israel. Mire, ponga atención, y esto es para nosotros también, no es solamente para Pablo, no solamente para los ancianos de la iglesia, los líderes, los pastores, no, sino también es para su vida. Dice, y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya. Atalaya es un vigía, ¿ya? Por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Acá está hablando de responsabilidad, de la responsabilidad que nosotros tenemos de advertir. El 19 dice, pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. ¿Ve? O sea, entregamos la responsabilidad, advertimos, y si no nos hicieron caso, ya la responsabilidad está. El 20 dice, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá y sus justicias que habían hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. O sea, está hablando que uno tiene que avisar, advertir, ¿cierto? Amonestar, no solamente a los impíos, sino también a los justos. Y el 21 dice, pero si el justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. ¿Ve? Acá en los deberes de la atalaya vemos lo que hizo Pablo. Aquí Pablo dijo, ya yo estoy limpio de la sangre de todos. O sea, yo le he advertido a todos, yo le he entregado a todos todo lo que Dios me dijo. Si ustedes en realidad no hacen caso, si ustedes no quieren obedecer, yo ya estoy libre de esa responsabilidad. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. Y aquí Pablo, en el verso 28 ya al 31, él empieza a hablar del papel de los líderes de la iglesia. Y aquí vemos en el 28, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Acá lo que Pablo está diciendo, número uno, es que la iglesia no le pertenece a los pastores.
¿cierto? Sino que la iglesia le pertenece a aquel que la compró, a aquel que sacrificó por ella, que es Jesucristo. A él le pertenece la iglesia. ¿Mm? Y vemos también otra característica de Pablo, ¿ya? Del ministerio de Pablo, que fue modelo para los líderes cristianos, ¿ya? Y Pablo fue modelo. Usted sabe que muchas veces nosotros nos da temor decir, hermano, míreme a mí, como yo sigo a Cristo, así hágalo usted. No, porque decimos, no, yo soy pecador, yo no me comporto como un cristiano, ¿cómo le voy a decir al hermano que me mire a mí? No, mire a Cristo mejor, porque él no se equivoca, mire a Cristo. No. Y nosotros tenemos que tener la autoridad de decirle a alguien recién convertido, a un hermano que sea un poquito más joven que nosotros los caminos del Señor, tener la autoridad de decirle, mi hermano, mire, ¿quiere aprender? Sígame a mí, sígame a mí. ¿Ah? Y Pablo aquí lo hacía. Pablo, aparte que fue un modelo para los líderes cristianos, mire, en 1 Corintios, capítulo 11, 1 Corintios, capítulo 11, aquí Pablo se pone como ejemplo. 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Clarito, clarito. A ver, a mano alzada, ¿cuántos de nosotros, no, sin mano alzada, ¿cuántos de nosotros pudiésemos decir, hermano, sea imitador de mí como yo soy de Cristo? Pero inmediatamente viene a su memoria, no, ¿cómo le voy a decir eso a alguien? Si en realidad mi comportamiento, en realidad ni siquiera busco, no, oro 3 veces al día, desayuno, almuerzo y 11 y nada más. No, deberíamos nosotros, y ¿sabe qué? Eso muchas veces el Espíritu Santo que nos redarguye al decir, no, ¿cómo yo voy a decirle eso a alguien? Entonces, ¿cómo está nuestra condición espiritual? Deberíamos nosotros tener la autoridad de parte del Señor, decirle a alguien, ¿sabes qué? Sígueme a mí. Porque las personas necesitan guiarse por alguien. De hecho, la palabra de Dios, en la Gran Comisión, el Señor nos manda a ir y a ser discípulos. Y discípulos es alguien que sigue, ¿cierto? Nosotros debemos hacer discípulos para que ellos vean cómo nosotros servimos, seguimos, adoramos y agradamos a nuestro Dios. Pero muchas veces no queremos ser ejemplo. La palabra de Dios, Pablo también le decía a Timoteo, tú sé ejemplo en todo. Sé ejemplo. Y eso también es para nosotros. Si usted no se siente ejemplo de nada, hágase una mirada introspectiva y analícese. Y pregúntese a usted mismo, dígase, oye mismo, ¿cómo estoy ante el Señor? Porque a lo mejor no estamos bien. Pablo aquí tenía la autoridad de decir eso. Y ahí hay otros versículos bíblicos. Pablo les comentaba aquí a los líderes de la iglesia que la iglesia, primeramente, le pertenece al Señor. ¿Por qué? Porque Él la ganó por su propia sangre. En el verso 29 dice, porque yo sé que después de mi partida, perdón, vamos a volver un poquito antes, el 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Aquí Pablo le hace algo, dice, por tanto, mirad. O sea, fíjense, obsérvense. Pero miren lo primero que tienen que mirar, lo primero que tienen que poner cuidado aquí los encargados, los líderes, los pastores de la iglesia, los ministros. Dice, mirad su propia condición espiritual, porque dice, mirad por vosotros. O sea, lo primero que debo hacer yo es analizarme yo cómo estoy ante el Señor antes de andar cuidando a los demás. Lo primero que usted debe hacer es exactamente lo mismo. Es mirarnos. ¿Cómo estamos? Y el siguiente mirar es mirar por todo el rebaño. Debemos mirar también por los demás hermanos que son más débiles en la fe o que son más neófitos en la fe. Debemos también mirar por ellos. Acá cuando él menciona obispos, ¿ya? Obispos, se está refiriendo a pastores. A pastores hay otras traducciones, ¿ya? Que dice que son supervisores, que el Señor lo está poniendo como supervisores. Pero tanto ministro como anciano, como pastores, como obispo, como supervisores, viene de la misma palabra en griego, ¿ya? Y yo creo que como la hora ha avanzado, está bien interesante. Yo me entusiasmo cuando empiezo a hablar de la palabra del Señor. Si viera cómo está mi Biblia, se la voy a mostrar para que quede grabado. He tomado
está muy interesante lo que Pablo está haciendo aquí en el libro de los Hechos. Yo le mostré esto a mi hermana y se puso a reír. Y dijo, yo pongo 2 o 3 nomás, tenéis mala memoria. Sí, en realidad tengo muy mala memoria, por eso debo escribir todo. Así que vamos a dejar hasta aquí. Recuerde que llegamos hasta el capítulo 20, verso 28, y la próxima semana vamos a retomar con el papel de los líderes de la iglesia, que es desde el 28 al 31, pero vamos a terminar hasta el 38 la próxima semana. Así que le damos gracias al Señor porque nos pudimos conectar. La hora pasó volando, mi hermano. Ni siquiera me acordé, y por favor no me digan cuánto está el partido de Chile, ¿ya? Pero gracias a Dios porque podemos escudriñar la escritura. Amén.